Bienvenidos al segundo Bona Streaming. Mi nombre es Javier. Mi nombre es Sofía Marino. Y hoy estamos con un invitado que va a atraer la atención de todos porque es Jorge Cezanne, actor en realidad que viene desde Pisa Birra Faso, Ocupas hasta El Eternauta. Trabajador del cine independiente, director, actor, guionista, utilero. Probablemente me quede corta, sé que hay muchos otros oficios. No, la idea es poder hablar un poquito en principio sobre tu último trabajo en El Eternauta, que bueno, estamos todos bastante maravillados con esa puesta en escena. Y queríamos preguntarte cómo estás llevando ese éxito a nivel internacional. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. ¿Cómo voy llevando el tema del Eternauta y qué es lo que me parece su estreno? Bueno, a nivel profesional y artístico estoy como muy contento de que se haya logrado una obra como la que se logró. Y después en lo personal, cómo lo llevo todo lo que está pasando con la serie, lo llevo muy tranquilo y yo sigo mi vida muy tranquila y normal, no es que me ha cambiado algo, me ha movido el día al día, por ejemplo. Después sí, obviamente tuvo una repercusión que salgo a la calle y la gente me para y me charla y todas esas cosas, pero sí me repercute, por ejemplo, yo ando mucho en transporte público y por ahí situaciones que están re buenas y por ahí a veces no, y siempre los encuentros son con la mejor de las ondas y por ahí esas cosas que digo que me incomodan son que soy fóbico y no sé, y por ahí voy en un tren como una persona normal y me doy cuenta que me conocen y se me ponen a hablar y me da vergüenza y eso sí me descalibro bastante, digamos. ¿Es algo que te pasó siempre o particularmente con esto que tuvo demasiada repercusión? Pero siempre como que la gente que por ahí se me acercaban en la calle o era gente que hacía cine o se dedicaba al arte o a la cultura o miraba mucho cine o el laburante. Ahora es como que fue tan masivo que, no sé, la gente que miraba la tele a las 3 de la tarde que ni me junaba, ahora me juna. Entonces, bueno, sí, hay algo que cambió. ¿Cómo vivís vos el contraste entre esto que decíamos al inicio, ¿no? Vos venís desde Pisa Birra Faso, que creo que tenías 18, 19 años. Sí. No se te había pasado por la cabeza quizás ser actor. Entiendo que entraste a partir de un casting a esa actuación. Es una película que parte aguas. Después se habló, ¿no?, del nuevo cine argentino, etc. Después estuviste en Ocupas. Hiciste todo un laburo en la parte de cine independiente, digamos, ¿no? Y ahora de golpe llegás a esto. Bueno, incluso la palabra llegar es rara, ¿no? Sí, o sea, llegar es raro decir, ¿no? Como que, bueno, hice una producción internacional, llegué. Para nada. No lo sé, claro, exacto. Entonces, me gustaría saber cómo vivís vos ese contraste, ¿no? Entre una superproducción, digamos, que donde viene Netflix, se gasta 15 millones de dólares, que no es lo que se le gasta normalmente acá, y todas las demás producciones independientes. ¿Cómo vivís vos ese contraste? Bueno, para mí hacer El Eternauta fue un paso más de la evolución que uno viene transitando desde hace mucho tiempo, y creo que no solo a mí sino a todos los que trabajaron en la serie, tanto artística como técnicamente. Es una evolución y es un paso más de algo que se venía gestando, no es que vas a hacer algo así de un día para el otro. Y obviamente que el cine va evolucionando como la mayoría de las cosas, y uno se tiene que ir ayornando a las nuevas formas, pero las otras formas también siguen existiendo paralelamente. Y a mí son, no sé, las que más me gustan. Por ejemplo, yo vengo a estar en Córdoba 6 semanas haciendo una película independiente con unos amigos, entre 10 personas en la montaña. Y me es tan gratificante como hacer El Eternauta, por ejemplo. Sí, son otras técnicas y otras formas, pero sigue siendo siempre el mismo espíritu. A mí me pasó cuando vi el Eternauta también, que sentía que había algo en los personajes o en
en algo de la estética esta de la pelea, por ejemplo, aunque no estabas vos, no me he metido ahí, ¿no? Pero la pelea que había en el edificio donde Darín se tira, ¿no? Se va a los tiros con el encargado, etcétera. Hay algo ahí medio de ese cine más callejero, ¿no? Más urbano, más crudo, que Stagnaro tuvo también, ¿no? En Pisa Guirrafazo. Yo siento que hay algo de eso, invadido por el CGI, digamos. Y después está tu personaje, que también, ¿no? Es un personaje del pueblo, un laburante, que es un maquinista, que no habla mucho, pero cuando tira cosas contundentes. No sé cómo pensás esta idea, ¿no? De que hay también algo de eso. Bueno, a mí lo que me gusta mucho de la serie es que toda esa mega producción, toda la tecnología y todos los efectos y todo lo que ocurre está por detrás de los personajes, está por detrás del humano o acompañándolo a narrar el interior de las personas. Entonces a mí me parece que eso está logrado de una forma fantástica, no sé, es como que la tecnología no se comió al humano. Y también siento que la serie está como, obviamente, muy argentinizada por todas las formas que tiene, de su expresión hasta las cosas que pasan, pero también está humanizada, y yo soy de los que creen que el pueblo en Argentina, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Entonces creo que hay una representación del ser humano más allá de las reacciones y las situaciones que cualquier ser humano puede tener en cualquier lugar del mundo. Por eso creo que también se ve tanto la serie. Sí, de hecho aparece también respecto a esto que decís de lo humano, una línea divisoria entre estos personajes que terminan deviniendo un poco heroicos y invasores que vendrían a representar quizás lo no humano, pero que vamos acercándonos, o parecería que nos vamos acercando un poco a esa deshumanización. ¿Cómo lo ves eso? ¿En la actualidad, en la vida real? En la actualidad, en la ficción, no tan ficción, eso queremos saber. Yo creo que en la actualidad ya estamos bastante deshumanizados, lamentablemente. Sin esperanza que se recupere la humanización, pero creo que hay un desinterés y una no aprobación del prójimo, menos si no es afín a uno, muy bruta en todo el mundo. Y bueno, y lo veo con las guerras comerciales, con los imperios que siguen poniendo la pata cada vez más fuerte en los continentes del hemisferio sur y todas esas cosas. Pero por esto que vos decís, yo creo que hay una deshumanización muy grande que se expresa en todo eso que vos planteás, pero al mismo tiempo creo que están como ocultos ciertos focos de resistencia que son muy importantes, o por lo menos te quiero compartir esa idea, el movimiento de jubilados, la marcha enorme que se dio en su momento, el movimiento LGTBIQ+, y que en realidad se vio en una marcha, pero el proceso de organización siempre está, como fue el movimiento de la Marea Verde, las mujeres, nosotros mismos, digamos, del Hospital Bonaparte, intentando una resistencia que en un momento frenó el cierre, después nos echaron a 200 y sin embargo estamos intentando sostenernos, y así seguramente podemos nombrar otros. Y en un sentido, cuando estábamos en la previa decíamos, que no lo dijimos al principio, decíamos, bueno, digamos que son como dos formas de resistencia que se están reuniendo a charlar, ¿no? En el sentido de que hay como algo cultural, ¿no? De tu punto de vista. Es que yo creo que más allá de la deshumanización o la confusión que hay en los seres humanos de tantas cosas, no significa que no termine ganando la humanización. Para mí es así, es como ir contra la naturaleza. Sí, la podés explotar, la podés exprimir, la podés vaciar, pero en algún momento la naturaleza te la va a devolver y va a reiniciar todo. Y no sé si pronto o lejano, pero creo que a la larga tiene que surgir eso. Sí, me parece que la narrativa un poco nos invita a pensar, o por lo menos a mí me invita a pensar eso, qué tipo de humanidad puede surgir a partir de esta tendencia a la deshumanización o a una humanidad diferente. Sí, bueno. Como un desafío, ¿no? Es un desafío, pero creo que tenemos un ejemplo bastante cercano, que por ahí fue la pandemia, que había, ¿no? Como una esperanza después de esto, el ser humano va a ser más solidario y todo va a funcionar de otra manera, no sé qué, bla, bla, bla. Y pasaron 3 años
y siento que estamos parados peor que en la pandemia. ¿Cómo vivís vos, tomando esto último estamos hablando, este diálogo esta apropiación que hace las personas, incluso los sectores resistentes, de la figura del Eternauta, la idea de alguien salva solo, perdón, es decir, ¿cómo lo vivís a eso? Bueno, es un punto de vista por ahí muy personal, no es que sé que por lo que pasa, pero creo que hay tanta desolación de acompañamiento en los lugares que por ahí hay que hacerse presente, que la gente ve en la serie como una luz de esperanza de algo que puede llegar a encender algo que empieza a encaminar todo hacia un lugar más sano para todos, pero no le podemos echar la responsabilidad esa a una serie. Digamos, entiendo quien se identifica y quien no toma parte para su lugar según su ideología, pero se dispara para todos lados, no es que está como apropiado entre comillas desde un lado. ¿Y cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves la apropiación diferente? Lo veo demasiado. Ajá, ¿cómo? Si ahondás un poquito más eso, digamos, vos decís la propia del sector de derecha y la propia del sector de izquierda, ¿eso sería? Sí. Ajá, ¿y cómo? Sí, no tengo redes sociales, me manejo por lo que escucho y por ahí lo que leo en algún lugar, pero no es que estoy palpado cómo se lo apropian. Salió a decir, ¿cómo se llama el ministro que salió a decir? No, el otro, creo que es el de educación, después lo buscamos, pero el tipo salió a decir, la serie es mileísta porque hay más peso del individualismo, se usan las armas, viva el ejército argentino, o sea, esa es su lectura, ¿no? Pasa que a mí me da la sensación de que este gobierno intenta capturar todo lo que le resulte conveniente para poder apropiarse de los símbolos que hacen a la cultura y a lo popular. Y en esa búsqueda se apropia de símbolos que no le corresponden. Pero es el juego que hacen y que confunde, ¿no? A quienes quizás, pisan el palito y dicen, sí, es por acá, es el individualismo, hay que salir a pelear y hay que tomar las armas. Bueno, ¿para qué tomamos las armas? ¿Para resistir frente a la deshumanización o para matarnos entre todos? Bueno, me parece que ahí radica la diferencia. Me quedé pensando un poco lo que dijiste sobre las identificaciones y pensaba en tu personaje, en Franco, que nosotros encontramos ciertas similitudes, queremos saber si vos las encontraste y con qué te sentías identificado. ¿Franco conmigo? Sí. O con lo que podemos llegar a suponer de vos, porque no te conocemos, ¿no? Lo que nos pareció en el sentido de tu reivindicación propia también del trabajador. No sé si lo elegiste vos al personaje, si te lo ofrecieron, cómo lo construiste. Yo hice el casting con otra escena, con otro personaje. Y me convocaron para la serie cuando ya estaba funcionando. Yo entré en los últimos 3 meses y medio, 4. Y entré como para hacer un personaje que era otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y ahí, mientras estaba filmando, decidieron que mi personaje vire hacia Franco. Digamos, no es algo que yo llegué sabiendo que iba a ser el personaje de Franco. O sea, fue una construcción. Franco, exacto. Que había pasado ya en Ocupas. En Ocupas, sí. Con Estañaro. Sí. O sea, que Estañaro va ahí pensando en dónde vas quedando mejor o vos también. Pero no solo conmigo, sino con todos los personajes. Él va construyendo desde ahí, va sintiendo hacia dónde los personajes le laten que tienen que ir y los va laburando ahí medio en vivo, digamos. ¿Y vos con qué te quedás de Franco? ¿Te gusta el personaje? Me gusta mucho y me quedo con que sale a dar la cara cuando hay que dar la cara, digamos. Y como que le está haciendo la segunda Darín y uno dice, va a tener un desarrollo en la segunda temporada. No lo sé bien. Pero todo indicaría, porque si no... Todo indica que sí, pero también queremos que suceda. La segunda temporada puede empezar que
Salvo mira para el costado y yo todavía ahí. Sí, y lo palmo, matan. Claro. Es algo que no lo sé en serio. Claro, porque con esto de la adaptación puede pasar algo muy distinto a lo que sucede en el cómic. Exacto. Y si es funcional para la serie, me parece bárbaro que así sea. ¿Y hay personajes que a vos te gusta hacer? Por ejemplo, vos eras Pablo en Pisa Birrefaso, fuiste Miguel en Ocupas, acaso Franco, y tienen como esa cuestión, no sé, mal llamada, popular, ¿no? Viene desde abajo, gente, ¿no? del barrio, no sé si tiene que ver con tu historia, digamos, en el sentido biográfico, pero porque uno puede venir donde sea y hacer después el empresario, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero hay algo a vos en esos personajes que te dejaron marcado, que te gusta de esos personajes. ¿Cómo lo sentís como actor? A mí me gusta mucho ver los hechos, en los contextos, en lo que los hice, y sí me siento un poco identificado por ahí con esos personajes, pero nunca llevé la vida de ninguno de los personajes que interpreté, digamos. Pero obviamente que más allá que uno cuando actúa es una herramienta para narrar algo que quiere contar a otra persona, uno es imposible no ponerle algo de uno, porque uno es una persona y es con eso con lo que se expone. Claro, nosotros encontrábamos en Estañaro algo que quizás es su marca registrada, en su dirección, en su forma de escribir o de pensar esas producciones y esos personajes, que tiene que ver con visibilizar algo de lo roto, de lo marginal. Creemos que el Eternauta tiene algo de eso. Y bueno, y nos interesaba saber a vos qué te interesa destacar de ese tipo de personajes. Sí, a mí lo que me gusta mucho de cómo él refleja esos personajes por ahí marginales, entre comillas, que bueno, que hay que ver qué determina qué es ser marginal o no. A veces te toca ese mote por el solo lugar de donde naciste. A mí me parece que tanto Ocupas como Pisa Birrefaso, por ejemplo, más allá que está relacionado a esa vida marginal, son dos historias que terminan para la mierda, digamos, que terminan mal y que te muestra que no está bueno vivir así, más allá que existe y cada vez de una forma más fuerte y más violenta. Creo que él narra eso, no es que quiere mostrar la marginalidad o algo por el estilo. Al contrario, te hace querer esos personajes y te los humaniza. Totalmente. No por ahí todo lo que vino después, que fue como a un montón de series que yo le dije que no quería laburar, que después de Pisa Birrefaso y de Ocupa sentí como que se hizo un producto de la marginalidad. Sí, tipo Tumberos, por ejemplo. Sí, Tumberos y por decir una, pero muchas otras también que vinieron después, y creo que las exprimieron como la telenovela de la tele tarde que funcionaba, e hicieron durante 20 años la misma telenovela con distintos personajes, y hasta menos logrados también, más allá de tener más presupuesto. Entonces, bueno, eso pienso de la dirección de él. Sí, esto que decíamos antes, ¿no? Como capitalizar una idea, no sé, por ejemplo, en torno a lo marginal, entre comillas, que termina siendo banalizado en algunas series como El Marginal o muchas otras que terminan como diluyendo algo. Sí, diluyendo y también haciéndolo blandito y también mostrando como si estaría bueno ese estilo de vida. Y la verdad que nadie la pasa bien viviendo mal. Sí, postularlo como algo heroico, hablando de los héroes, ¿no? Como si fuese algo divertido, que para mí Ocupas no lo pone en un lugar que habría que No, Ocupas es un desear. bajón, vos te pones a pensar, es toda una situación de un pibe que está bien, cae en la mala y termina el último capítulo, muere el perro, muere el pibe más bueno de todos, y terminan todos separados, yéndose uno para cada lado sin saber qué hacer de su vida. Un poco un reflejo también de lo que sucedía, ¿no? En ese momento, o lo que se sentía de alguna manera. Ahí me gustaría hacer
por ahí una conexión con eso y después volver un poco al Eternauta, pero a la producción, ¿no? A charlar un poco el tema aparato productivo. Pero sobre esto último que vos decís, o sea, Vis-a-Vis Rafazo, Ocupas y ahora el Eternauta se entroncan mucho con una realidad, quizás a su pesar, ¿no? O sea, con la realidad social, con lo que está pasando. Y eso es como sorprendente, ¿no? O interesante, para haberlo vivido vos también, el hecho de haber estado en digamos, quizás no sean las más importantes de tu vida, ¿no? Eso también me gustaría saberlo, digamos, porque vos también fuiste director, o sea, tenés otras cosas. Pero esto de haber estado en estas series y que en estas películas y que entroncan mucho con una situación social, me parece como que es muy interesante también en cuanto al rol de la cultura para hablarle a su propio pueblo, de decir de una forma, ¿no? Sí, como es como para mí fueron como un refresco de identidad. Ajá. No sé, por ejemplo, el Eternauta tiene algo que para mí me parece magnífico, que salvo sea en la adaptación, que salvo sea excombatiente de Malvinas y que nuestro héroe sea un excombatiente de Malvinas, a mí me parece que lo resignifica un montón, tanto a Salvo como a nosotros, parándonos en el mundo ante nuestra identidad con Malvinas. Totalmente. Eso a mí me parece como muy importante y que es una pena que pareciera que desde una serie uno puede plantar bandera más que diplomáticamente. Entonces, bueno, ahí es cuando todo se distorsiona y empieza esto del fanatismo y de la apropiación de la identidad y creo que debería pasar por otro lado, más allá que la cultura haga su aporte, ¿no? Bueno, tomo lo que decís para decir, desde una serie se hace más que lo diplomático y se instalan lemas tan fuertes como nadie se salva solo, más que los sindicatos y que vos decís deberían estar en este momento, ¿no? Coordinando y peleando la resistencia. La ficción termina dando más la pelea que los sindicatos. La resistencia está muy desorganizada, ¿no? Sí. Nosotros como que una idea que tenemos en los sectores que resistimos o que peleamos a este gobierno es la unidad de todos los sectores en lucha para lograr de alguna forma pararle la mano al gobierno cascarudo, como dijiste vos en un momento, ¿no? Es loco lo que decís, porque claro, que una serie en este caso, hecha por una plataforma internacional, que ahora podemos hablar un poco más de eso, genere simbólicamente ese deseo de resistencia, que en realidad quiere decir que quizás se podría resistir más. Esperemos que sí. Sí, que rescate una causa, como decías vos, de Malvinas, que hoy se da por abandonada, ¿no? No solo abandonada, sino algo por lo que no deberíamos luchar ni reivindicar a... Sí, por algo tan importante como nuestra soberanía y nuestros recursos, y empujados de la forma que fueron empujados a pelear esa guerra. Y respecto a estos paralelismos entre la ficción y la realidad, que también encontramos en Ocupas, en el Eternauta, bueno, nosotros hacemos nuestras propias asociaciones, sí, ¿viste? Estamos fanatizados con un montón de cosas, y bueno, y hacemos nuestras propias asociaciones, y pensábamos que, bueno, que Ocupas, con el diario del lunes, podríamos considerarla como una ficción, una serie que ya es parte de la cultura nacional. Y hay mucha gente que incluso se fanatizó con la serie en los últimos años a partir de la remasterización y demás, y que un poco se volvió atemporal además, ¿no? Como que pareciera que hay elementos ahí que de vuelta se repiten a lo largo de la historia, de nuestra historia. Y me preguntaba si encontrás algo de esto también en el Eternauta, que podría suceder. Yo por ahí, bueno, esto también es una apreciación personal, pero yo lo que veo por ahí, en el paralelismo entre las dos series, que por ahí no sé si está bien lo que pienso, yo en el Eternauta veo una catástrofe, no es la palabra. Cuando pasa algo. ¿Una distopía? ¿O cómo que... No, es como una. Me sale la palabra catástrofe, pero no es la catástrofe. Encontrarse en un punto de inflexión, un final. ¿Algo? Sí, algo de eso, por ejemplo, en el Eternauta, desde lo fantástico y
y en Ocupas desde el hiperrealismo. Pero creo que la ruptura del humano está en las dos. No fue para nada claro lo que dije. No, lo apocalíptico, digamos. Lo Lo apocalíptico en el Eternauta está desde lo fantástico y en Ocupa está desde el hiperrealismo. Entonces yo ahí encuentro un ¿Y estamos paralelismo. viviendo un momento apocalíptico en Argentina? Creo que sí, ¿Por qué? por todas las situaciones que estamos viviendo como ciudadanos. Me parece que destruir un Estado siempre es apocalíptico y obviamente siempre la pagan y la sufren los que más expuestos están a todas esas injusticias, o sea, el laburante, el pobre y todos los de abajo, que es la mayoría. ¿Cómo te sentís vos como laburante en un país en donde pareciera que se le da la espalda a la cultura, al cine, bueno, a un montón de cosas que nos interesan y que también hacen a estos símbolos de los que hablábamos antes y que transmiten tantas cosas también para nosotros? Yo como me siento como trabajador, Uh-huh. y yo me siento como... cómo me cuesta. Me siento como muy... No sé, si antes un laburante la remaba en dulce de leche, siento que ahora la estoy remando en petróleo. Y como laburante es muy difícil proyectar, por ejemplo. Digamos, ahora el laburante común está laburando para no llegar a fin de mes. Olvídate de proyectar por ahí, juntar guita para poder comprarte tu casa o para cubrir ciertas necesidades básicas. Entonces como trabajador la veo cada vez más dura. Uh-huh. Hay muchos debates que no salen a la luz, pero que están en las discusiones del mundo del cine, que tiene que ver con que el Eternauta lo financia y lo hace una plataforma internacional de streaming, que sería como el nuevo Hollywood, para decirlo de una manera, ¿no? Como la vieja, como se conocía en los años 60, 70, no sé, uno diría la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Que iba para todo el mundo, etc. Y entonces se da encima en un momento en el cual se destruyen todas las políticas públicas, o sea, el Inca lo destruyeron. Pirovano salió y dijo que es el presidente del Inca, ¿no? Salió a decir que orgulloso había 0 películas nacionales. Y Netflix viene, pone el dinero, se asocia obviamente con una coproducción acá, con una productora nacional. Y en un sentido uno puede decir que todos los técnicos que estuvieron ahí, porque fue todo laburo nacional, y se formaron también. Se formaron en... Nos formamos en el cine. En el cine independiente, en las políticas públicas, en las 200 películas por año que se hacían en el instituto, de bajo presupuesto, pero que permitían un laburo, y que son excelentes, de bajo presupuesto, pero excelentes. Después siempre puede haber alguna mala, que yo, pero pero hay películas excelentes que no se vieron, o sea, en general por mucha gente, porque hay un monopolio de la industria, incluso de la exhibición, en manos extranjeras. Entonces, ¿cómo vivís vos esta situación? ¿O tenés una mirada frente a esto, digamos, a esta contradicción? Porque en última instancia el debate es cómo se va a seguir produciendo cine en Argentina. Sí, para mí son dos cosas que tendrían que convivir. A mí me parece bárbaro que las plataformas vengan y produzcan, porque eso genera un montón de trabajo para un montón de personas, pero con un instituto de cine funcionando y haciendo bien las cosas, porque si un instituto de cine funcionando sanamente y organizadamente, lo único que puede generar es ganancia. Si nosotros hubiésemos tenido un instituto funcionando de una manera buena durante muchísimos años, ¿y por qué el Instituto de Cine no puede producir el Eternauta? Sí, totalmente. Digamos, es como... me cuesta porque es como un país, digamos, para mí, el instituto y todas las instituciones. Si vos tenés un país que funciona la salud, que funciona la educación, que funciona la industria, que funciona la ciencia, que aprovechás tus recursos naturales y todo eso está en funcionamiento, eso genera capitales.
y no es una mala palabra. Digamos, si vos sos capitales, salís a negociar al mundo para beneficiar a tu país y a tu sociedad, no sé cuál es el problema, digamos. Yo creo que el problema es que hay gente que todo eso que supuestamente no debería funcionar, lo hacen funcionar, pero para los beneficios privados de muy pocos, porque funcionar funciona, digamos. Supuestamente el Estado no sirve para nada, pero bien que para salir a endeudarte o dar concesiones a ciertas personas de ciertas empresas en ciertos lugares, funciona de maravilla. Entonces hay algo ahí que creo que habría que corregirlo a futuro. Sí, tal cual. Para pegarle a los jubilados sí hay plata, ¿no? Pues sale un montón de plata. Sí. Montar esa escena de represión y de agresión. Hay algo como que el que es nuestro primer empleado, que tiene que ser nuestro presidente, se la da de rey. Entonces no sé, como que es muy difícil, las bases ya están todas rotas de interpretación del rol de cada uno como ciudadano. Y ahí aparecen los cascarudos, ¿no? Como terminamos siendo cooptados por esa fuerza medio maligna, en donde eso que debería funcionar para el pueblo funciona para grandes corporaciones o grandes empresas. Son las minorías que se imponen ante la mayoría, y eso a mí me rompe las pelotas bastante. En esta idea que plantea un poco el Eternauta al momento de pensarse como una parte de la humanidad que tiene que resistir frente a este ataque invasor de los cascarudos. ¿Cómo crees que el Eternauta como ficción podría funcionar para homologarse con otras luchas, otros modos de resistencia, como no son, no sé, la lucha de los jubilados, de los trabajadores, de los estudiantes, ¿cómo podría el Eternauta funcionar como un dispositivo de resistencia? Uy, qué difícil. Espero que funcione más como un dispositivo de optimización hacia esas cosas. No sé si hay algo que la serie puede hacer como para reencauzar algo. Por ahí sí, reflexionar a toda la gente que no piensa distinto, no sé, que las una, porque yo creo que lo que también yo creo en una mejor sociedad, pero cuando los individuos están enteros. Y creo que lo que están logrando es romper los individuos, individualizarnos, dejarnos apartados de todo, así sea con la falta de laburo, con la falta del acceso a un montón de cosas básicas. Y entonces cuando vos estás roto, no te permite aceptar ciertas diferencias de otros que por ahí en definitiva quieren lo mismo. Me pasa como con las religiones. Digamos, todas las religiones supuestamente quieren el bien para la humanidad, pero no aceptan la forma de verlo del otro. Entonces avanzan unas sobre las otras en vez de dejar el lugarcito que todos convivamos. Creo que falta ahí, sobre todo a la clase política que hoy en día es opositora, dejar las mezquindades propias que vienen arrastrando hace un montón de años por un bien común, y que si no lo hacen son tan efectivos como los que ejecutan los planes de destrucción. Sí, parece que el individualismo termina siendo como ese plan de destrucción que se va sofisticando además. Entonces no nos damos cuenta que estamos alienados como los personajes que se van alienando. Sí, yo creo que el teléfono tiene mucho que ver, por ejemplo. Digamos, hoy la gente ve que le pegan a un jubilado y agarra el teléfono y dice: che, qué basura, ¿cómo le fue a pegar así? Lo sube y tiene 5.000, qué grande, sí, tenés razón. Y en vez de salir a la calle y ponérselo al jubilado, se sienta en el sillón a llenarse el ego
de las pelotudeces que le dice gente que no lo conoce ni siquiera por el celular. Mirá lo bueno que Hay como soy, algo, claro, reposteé este video. de correr el celular, como que corre mucho el umbral de tolerancia frente a la violencia y la represión, porque era algo que se hablaba también mucho cuando surgió la televisión y que se vio, no sé, la guerra de Vietnam y todo, decíamos, bueno, la gente estaba comiendo y veía cómo asesinaban gente. Bueno, ahora es como que vos estás scrolleando y podés ver, no sé, el genocidio en Palestina, los ataques a los jubilados y, no sé, una receta de pastel de papas. O sea, y eso, ¿no? Te vuelve... Es como que pone todo en el mismo peso. Claro, exacto. Por eso, por ahí es muy, yo digo, reflexión que hemos charlado muchos nosotros, darle mucho peso también a las cuestiones presenciales, ¿no? O sea, a volver a reunirse, a ser colectivo, que los sectores de resistencia, incluso que quieren seguir peleando, no sea una cuestión digital, sino que sea una cuestión de reunirse, de accionar aunque sean pocos y de ir generando. O sea, todo gran movimiento de resistencia empezó con un gesto, y un gesto mínimo, y a veces era un gesto de una persona que hizo, ¿no? Dijo, bueno, no, voy a hacer tal cosa, y eso fue como algo que imantó, digamos, y que llevó a los demás a moverse. Yo creo que hay algo en eso, ¿no? Sí, el desafío de reunirse con esto roto que tenemos todos, porque la estamos pasando, la mayoría la estamos pasando mal, me parece, ¿no? Pues digo, está por una parte el que escrolea y ve la guerra y ve a los jubilados que los cagan a palo todos los miércoles, pero también por otra parte está quien ve eso y que no puede hacer otra cosa que deprimirse porque siente que no puede hacer nada. Sí, están los que accionan. También, Ya sí. sé. También está esa parte. Y también está la parte de los que accionan. Claro, nunca nos olvidemos de... No, que por suerte existe esa parte, pero ahí cuando hablo de cómo lograr romper el individuo para que no es que no quiera, es que no pueda, es que por ahí alguien que ve eso está en la casa y no tiene para darle de comer a los chicos a la noche. ¿Y cómo hace para tomarse un bondi, si tiene que ir a pedir fiado o pedirle a un amigo que le tire algo para morfar, digamos? Totalmente. Es difícil. Sí, Totalmente. se vuelve muy complejo. Y bueno, respecto a esto que un poco tocamos el tema sobre de estar un poco rotas, ¿cómo sentís vos que te afecta a tu salud mental esta realidad que estamos viviendo? Y a mí me angustia, digamos, hay algo que no me deja disfrutar muchas cosas que por ahí uno podría decir, bueno, todo esto lo tengo que dejar pasar porque tengo que vivir el momento que estoy viviendo y lo disfruto, pero no sé, yo mientras siga viendo chicos durmiendo en la calle, vecinos matándose por robarse un par de zapatillas o ver los hospitales totalmente repletos de gente y vaciados en el sentido que sean funcionales al servicio de la sociedad y todo lo demás, sí, bueno, lo llevo adelante y todo eso, pero hay algo que es como una eterna angustia, puede ser. Vos nos apoyaste cuando fue la toma en octubre, y eso realmente fue muy, muy bueno. Incluso fue por lo que estuvimos pensando también, invitémoslo, charlemos, porque bueno, dijimos, el Eternauta, alguien que nos gusta en las series que hemos visto y, ¿no?, a lo largo de la historia, de nuestra historia, y al mismo tiempo que estuviste apoyándonos ahí. ¿Eso te motorizó también a vos a participar? ¿Y has participado en otros procesos así de lucha en donde vas y bueno, das tu apoyo? Sí, he participado, pero siempre desde una forma totalmente solitaria, digamos. Políticamente estoy totalmente atravesado porque me jode la vida desde que nací, pero soy totalmente apartidario. Y yo me arrimé al Bonaparte porque a mí la salud pública me salvó la vida. Yo en el ex Cenarezo estuve internado 2 meses, en el 2011, de diciembre de 2011, enero de 2012 o 2002, por ahí, no me acuerdo bien, y ver que no solo esa institución, sino toda la salud pública
entre en la decadencia, no sé si la palabra es administrativa, no en la decadencia profesional, porque creo que gracias a los profesionales se Sí, sostiene. puede ser administrativa en términos de recursos, igual, Sí, se entiende. Exacto. Y que administran la destrucción. No podía no acercarme a sumar mi presencia como, no sé, como cualquier ciudadano que quiere cuidar lo que le hizo bien y lo que quiere que siga funcionando para que le pueda hacer bien a otras personas. ¿De qué forma pensás que te hizo bien? ¿Por qué pensás? Pues es contundente, me salvó la vida. A la vez lo escuchamos un montón en esos días, en octubre, en esta resistencia de encontrarnos con pacientes y que nos dijeran me salvaron la vida, pero no dejo todavía no me acostumbro y para mí es algo que también es muy singular en cada persona. Entonces me pregunto, bueno, ¿cómo te salvó la vida mencionar eso? Primero y principal me salvó la vida abriéndome las puertas, porque nada, estaba en una situación muy mala, emocional y psicológicamente, y con una depresión galopante, a lo cual me había llevado al consumo de un montón de sustancias que me estaban matando y bueno, ya como que ya estaba entregado a que la vida era eso, y la institución me reacomodó bastante como para empezar a reflexionar en dónde estaba parado y hacia dónde quería ir, digamos. Bueno, las personas que trabajan en la institución. Que está bueno hablar esto, digo como reflexión que estoy pensando ahora, porque hace también a que otras personas que por ahí están sufriendo hoy pueden estar sufriendo un problema similar, digan, bueno, yo puedo hablarlo y puedo ir. Y sobre todo alguien conocido como vos, digamos, ¿no? Alguien que es un actor reconocido. Y eso, poder trasladarlo por las redes del hospital para decirle a la gente, vengan, ¿no? O sea, nada, te quería contar eso porque me parece que está bueno. Bueno, yo siempre que me cruzo gente que la veo muy mal en la calle, siempre les recomiendo que se acerquen al Bonaparte, porque hay algo que cuando estás en esa situación, a la larga lo que te termina lo que te termina empujando a revertir la situación es un clic muy interno. Pero si vos no tenés todo el acompañamiento, la comprensión y el ida y vuelta con la asistencia que te da el hospital a mí me dio todas las herramientas para entenderme. Digamos, no es que entré al hospital y entré ahí 2 meses y salí nuevo, digamos. Claro, digamos, es algo que sigue, digamos, pero bueno, nada, creo que es muy importante, pero no solo en la salud mental, sino en toda situación de salud, sea cual sea de las personas. Creo que es muy importante que la salud pública cumpla su función. Bueno, y este eslogan de la serie, nadie se salva solo, que es un poco una bandera política, como habíamos dicho antes, bueno, también nos invita a pensar, bueno, el salvarse y no hacerlo solos en lo comunitario. Cómo pensar en una salud comunitaria, colectiva, dejando de lado estas ideas tan alienantes. Entonces, bueno, la lucha también es salud mental, decíamos nosotros, claro, ¿no? exacto. Luchar Sí, también es totalmente. generar salud mental. Hacer colectivo es generar salud mental, digamos, ¿no? Reunirse, charlar, pelear, enfrentar al que te ataca, aunque a veces no lo puedas vencer, y muchas veces lo puedes vencer, y también es una preparación. O sea, yo creo que viene por ahí. Sí, también. juntarte y poder expresar la situación que estás viviendo y que estás... yo, por ejemplo, cuando caí internado, y yo veía el mundo solo lo poco que me daba la cabeza, y yo para mí era la única persona que le estaba pasando lo que le estaba pasando y que nadie lo iba a entender, y de golpe y porrazo empecé a ver que éramos un montón los que estábamos en esta situación de salud mental, y que obviamente con distintos grados y con distintas frecuencias,
pero creo que es lo normal en realidad. Cada vez se vuelve más normal esa cuestión bajo el sistema en que vivimos, que te está bombardeando todo el tiempo. Vos nombrabas los celulares, pero también los laburos, Sí. el multitrabajo, porque también las horas de laburo crecieron un montón. Hay gente que labura 12, 13, hay gente que tiene 2 trabajos. O sea, lo que hablábamos un poco, creo que en la previa, que charlábamos esto de que cómo no considerar un arte a la persona que tiene que, en realidad, vivir con 2 trabajos, criar a los chicos, llevarlos a la escuela, etcétera, y es un arte la vida, se ha convertido en eso, ¿no? O sea, el arte de vivir. El arte de vivir, claro, de vivir bajo esta era de nevada derechista que te está matando, digamos. No, pero aparte pensaba en esto que vos decías, Javi, de qué trampa, ¿no? Porque pasamos de la estigmatización de los problemas de salud mental a la extrema naturalización. Entonces hay algo ahí también del mercado que sabe captar eso. ¿Cómo hacer de la salud mental un lugar que construyamos entre todos? Y no algo que nos quieran decir qué es la salud. Acabas de decir, bueno, a mí lo que me hizo bien de cenar eso fue la gente, fue poder entenderme, que me acompañen. Que parece... Pero bien que destruyendo la salud pública, las instituciones no es que va a dejar de existir espacios para atender esas cuestiones, sino que esos espacios van a ser privados, muy caros, con acceso a muy poca persona y con gente capacitada en nuestra educación pública. Sí. Entonces es la trampa sobre la trampa, digamos, muy maldito el plan. Es como sos pobre, serví para esclavo, seguí. Si no morite, no me importa nada. Totalmente. Y aparte de esto de brindarnos la solución a un problema que genera el sistema. Exacto. Yo te brindo la solución a la alienación que yo produzco porque tenés que laburar 16 horas por día para sobrevivir. No, yo también no estoy sorprendido el retroceso emocional que también hay en las personas que empecemos, que ya está instalado que los derechos laborales son privilegios, por ejemplo. Ah, horrible, sí. Eso yo no puedo creer. Digamos, me asusta y esas son las cosas que me angustian. Bueno, pero ahí viene el Eternauta, digamos, yo también opino como vos planteabas antes, bueno, no le pidamos al Eternauta lo que no dan los sindicatos, ¿no? Pero para mí hay muchas lecturas, ¿no? Por un lado es esta apropiación que hicieron las personas y los sectores populares, los jubilados, hay jubilados en las marchas de jubilados después del estreno de la serie, aparecieron muchos jubilados performáticos, digamos, ¿no? Con esta cuestión de me visto de Eternauta. Y si vos haces la mirada, digamos, la analogía con muchas fotos de los jubilados previo al estreno, ya estaban Eternauta, porque tenían que ir con las máscaras, con todo, ¿no? Para protegerse, como fue también en la ley base, etc. Entonces, a mí me da la sensación de que simbólicamente demuestra un deseo de resistencia superior al que se ve en las movilizaciones. Sí. O sea, y que al vos tenés como una situación en la cual de golpe tenés una movilización de cientos de miles, tipo 1F, marcha LGTBIQ+, y después cae, ¿no? Y después resulta que tenés en un momento una convocatoria de las hinchadas con los jubilados y la rompe, y después cae. Pero es como que hay una resistencia en proceso, digamos, o sea, así la vivo yo, o es mi mirada, digamos, que puede estar construyendo una resistencia mayor. El problema es cómo esos sectores logran coordinarse entre sí, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Digamos, los gremios están unificados en la CGT, ¿no? Y no puede ser que si al maestro y al médico tienen un sueldo de mierda y hagan paro, si los otros sindicatos no acompañen esa lucha. Porque si no, termina siendo muy individualista, más allá de que muevan mucha masa de gente por distintos lugares. Creo que ahí hay que responsabilizarse, sobre todo la dirigencia, y entender que el trabajador es trabajador, después trabaja de esto, trabaja de aquello, pero bueno, creo que ahí falta una unión de fuerza bastante importante.
redondeando, ¿no? Porque Redondeando, ya todo. nos fuimos. Nos fuimos por todos lados. Volver un poco a vos como actor en tus proyectos, porque claro, te debe pasar por ahí que ahora todos hablan del Eternauta y sos como el actor del Eternauta, ¿no? Como después fuiste antes de Pisa y Rafazo o Ocupa, ¿no? Que entonces uno solo toma los grandes puntos de inflexión que se conocen popularmente, pero seguramente vos vos dirigiste, tenés también proyectos que seguramente estarás laburando. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco más allá del Eternauta y de lo que se conoce. Pueden ser proyectos personales también. Claro. No tiene que ser todo. Sí, por ahí sí me tienen más relacionados con estos trabajos, pero yo en estos 20 y pico de años que me dedico al cine, hoy en día yo tengo más de 70 películas hechas, lo cual es un montón y de distintas índoles, tanto comerciales como semicomerciales, porque también se habla del cine como si fuese una cosa, y el cine hay muchos cines dentro del cine. Está el cine independiente, el pseudo independiente, el independiente que quiere ser comercial, el semicomercial, el comercial, digamos, hay de todo, como en las ramas de la medicina, me imagino. Pero bueno, yo en lo personal, con mi compañera, con Merlina, escribimos nuestros guiones y nos producimos nosotros de forma totalmente independiente, digamos, de vez en cuando, cada 4 o 5 años juntamos unos mangos, intentamos producir otras cosas, y que así todo la podemos hacer gracias a la comunidad de la gente de cine que nos apoya y nos acompaña para nuestros proyectos. Y ¿qué película o de esos trabajos que vos tenés te gusta más? ¿Cuál querés más? ¿Te gustan a vos? ¿Que sentís más? Bueno, los cortometrajes que hago con mi compañera y con la gente que me acompaña, que uno se llama Los Áridos y el otro Las Continuidades, que uno filmamos en Tierra del Fuego y el otro en Fisque, en Roca, en Río Negro. Y después es como que todo a mí me nutrió, entonces para mí todo obviamente que hay laburos que uno quiere más que otro, no sé, por ejemplo, a mí Pixie y Rafazo es algo que me marcó mucho la vida, y también el que me interese hacer algo de mi vida también, tanto como Cupas. Por ahí hay otra película que se llama La Araña Vampiro, que filmamos en Córdoba, que también quiero mucho, o Al Desierto, que filmamos en Santa Cruz, en Chubut. Y tengo varios proyectos a los ¿Se cuales puede acceder quiero a mucho. esto para la gente que va a escuchar? ¿Se puede acceder a ver las películas? Y esas películas estaban en Cinear. No, olvídate. No sé o sea, si- Cinear llegó una bomba nuclear Sí. y quizás, si la googleas y entras, quizás haya quedado alguna, pero... No, pero bueno, ahí voy a lo importante del Instituto de Cine en funcionamiento. Por ejemplo, yo me formé como profesional gracias a la película del cine independiente. Y nuestro primer corto, Los Áridos, nosotros no fuimos por el instituto, pero no por no querer ir por el instituto, sino que no hay ninguna vía de apoyo para cortometrajes, exceptuando historias breves. Pero bueno, pero para la gente que ya viene trabajando, entrar ahí es bastante difícil, y que tampoco te ayuda a producir demasiado económicamente, porque esa es la otra realidad. Nosotros en un festival en Pinamar, en un CIPAR, que es un festival que tampoco se está haciendo más, ganamos el premio del Inca, y eso nos dio pantalla en Cinear. O sea que nosotros, siendo independiente y no yendo por el Instituto de Cine, el Instituto de Cine nos proyectó en todo el país y nos dio visualización, y eso es un gran empujón. Así que mirá qué importante que es el instituto funcionando, que hasta para lo que nos vamos por el instituto es totalmente optimizador. ¿Cómo encontrabas en el cine independiente, respecto a todo esto que veníamos hablando, una resistencia, un modo de resistir a esto que a veces se nos impone de cómo debe ser el arte, por ejemplo? Yo creo que lo que nos queda es la organización entre los trabajadores y apuntar bien hacia qué filmar y con quién, y intentar de retratar nuestra identidad social, sea la actual o sea lo que sea, o en la temática que quiera, pero creo que lo que nos va a rescatar es ir por nuestra identidad y no el querer parecerse, porque eso también estaba pasando mucho en el cine. Digamos, ibas a una película chica y te dice, no, quiero que se vea como esta serie. Y
bueno, ya está, perdiste la identidad, digamos. Entonces, bueno, creo que eso es lo que nos puede llegar a resurgir, porque no creo que vaya, así como no muere la resistencia, no muere el cine, no muere la música, no, nada muere, simplemente se pisa, pero creo que en algún momento tiene que salir a reflote. Resurgir. Uh-huh. Bueno, lo que decimos siempre, la unidad, la organización y la mancomunión de las fuerzas y de las distintas luchas para seguir existiendo. Totalmente. Bueno, mil gracias por haber venido. Sí, muchas gracias. Nos fuimos por un montón de lados. Decinos, no sé si querías. No, gracias a ustedes, perdón, siento que soy un confuso. Que No, no, para yo no lo viví así. Bueno, para nada. Para nada. Y es más, fue una comparación que vino por un montón de lados. El divague viene por este lado, totalmente. Sí, no tenemos problema. Incluso a mí me quedaron cosas para charlar, pero mil gracias por venir. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme.